nosotros. Tu palabra, Señor, es santa. Tu palabra, Señor, es como espada de dos filos, y esperamos, Señor, que en cada corazón llegue a ser, Señor, el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Te rogamos, pues, que tú bendigas tu palabra, Señor, y que caiga en buena tierra, como dice tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sentados, hermanos, por favor. En ausencia de nuestro pastor, como que hay veces que nos retrasamos un poquito desde la mañana en el servicio, por fallas en el sonido y todo, pero gracias a Dios fueron superadas con la ayuda de Dios y con la ayuda de nuestros jóvenes por aquí que están siempre listos. Así que gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Hermanos, dice el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Usted piensa igual que el salmista, hermano? Amén. Gracias a Dios. Buscarle todos los días que Dios nos conceda en esta tierra. Y por supuesto, venir a adorarle a su casa de oración. Claro que estos son tiempos difíciles, pero por fe nosotros hemos estado viniendo a la casa de Dios y gracias a Dios Él nos ha protegido. Hermanos, Dios lo merece todo y merece que siempre estemos en comunión con Él y dándole nuestra gratitud por todo lo que Él hace. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. La fidelidad de Dios, hermanos, nosotros la conocemos. Dios ha sido fiel con usted para con su salud, para con sus finanzas, para con sus problemas familiares, para con su vida entera. Dios es fiel, pero también a Él le agrada la fidelidad de los suyos. Cierto que los tiempos estos en que estamos viviendo son bastante difíciles, pero su gran fidelidad, su gran amor, su gran misericordia nos ha sostenido cada día y nos ha protegido. Y aún a los que han padecido con esta enfermedad, hermanos, Dios los ha sacado adelante, porque su fidelidad, dice un canto, es grande, grande. Y lo menos que nosotros podemos hacer es ofrecerle a Dios esa honra, esa gloria, esa adoración y alabanza que solamente Él merece. Esa adoración y esa alabanza que nosotros venimos a darle a su casa de oración y que lo hacemos también como creyentes. Hermanos, la iglesia es el pueblo de los llamados, es la congregación de Dios. Dice el Salmo 22:22: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El apóstol Pablo siempre tuvo muy en cuenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, es un pueblo de Dios tanto local como mundial, que tiene un trayecto histórico y que tiene un presente, aunque los tiempos a veces están difíciles, decimos que tiene un presente fresco y poderoso todavía. Y así será hasta que Dios venga por su iglesia. Dice que la iglesia es un pueblo de Dios local. Y este pueblo de Dios de la primera iglesia del Nazareno, hermanos, se ha mantenido firme, gracias a Dios, durante 72 años, porque es desde 1949. Y sabemos nosotros, como congregación, que en nosotros está el sostener esta iglesia espiritualmente, porque Dios
la ha bendecido y la seguirá bendiciendo siempre. Hermanos, en general la iglesia cristiana tiene un glorioso porvenir en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, para la alabanza de la gracia de Dios Padre. Es en la iglesia, hermanos, donde venimos ante Dios a escuchar, a poner nuestras peticiones, a escuchar su palabra, pero también a poner nuestras oraciones, porque sabemos que nosotros necesitamos de Dios a cada momento. Él está al alcance de nosotros en todo lugar, en todo momento, pero en su casa especialmente, hermanos. La iglesia tiene un poder extraordinario, y ese poder extraordinario no es humano, sino es que viene por la fe de cada uno de nosotros los creyentes. Ese don precioso que Dios nos ha dado como un regalo es la fe. Ese poder es para poder honrar a Dios, porque es el único que suple nuestras necesidades de salvación, nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad humana también. Ese poder de la fe es el que produce en nosotros como creyentes los efectos que transforman cada acción, cada hábito, cada parte de nuestra vida, para hacerla realmente una vida nueva, una vida transformada. Dice Efesios 2:1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es Cristo quien nos hace iguales y quien nos une precisamente por su gran amor y por su gran salvación. Efesios 19:20 dice, así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, somos un cuerpo, somos una familia, una nación, un templo, un fundamento y una morada de Dios por la gracia de Dios precisamente. Ahí estamos incluidos usted y yo. El Espíritu de Dios nos enseña en su palabra que Dios es el que llama a sus hijos, el que los capacita para poder servirle, y les capacita para servicios específicos, hermanos. Ya sea que hace un llamado para que sean pastores, para que sean maestros, para que sean líderes, o simplemente, como nosotros decimos, ayudantes o colaboradores allí cuando nosotros comenzamos y no tenemos ningún cargo. El apóstol Pablo estaba completamente convencido del llamado que Dios le había hecho al apostolado. Él dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Él estaba contento, amaba y respetaba su llamamiento de apóstol, hermanos. El llamado que él hace que le hace Dios a sus hijos es un llamado, hermanos, que hace por el don de su gracia preciosa. Dice segunda de Timoteo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y hermanos, así como Pablo se sentía contento y trabajaba con gusto por su llamamiento, también se sometió así a la iglesia. Cada persona que tiene un ministerio a servir dentro de la iglesia acata la palabra de Dios primero y las reglas de las autoridades dentro de la iglesia. Todo llamamiento que Dios hace para servirle, hermanos, es a pesar de nuestra insuficiencia, a pesar de nuestras limitaciones, porque Él va capacitando a las personas para que cumplan con el propósito divino en cuanto
a que Él hace que cada uno sirva para muchas cosas que nosotros no pensamos muchas veces hacer. La expresión el más pequeño fue usada por San Pablo. Él se sentía insignificante en su apostolado. Él se sintió el más pequeño, pero fue el más grande de los apóstoles, sirviendo a Dios y a la iglesia de una forma tan efectiva, hermanos, que fue al 100% efectiva, evangelizando y fundando las iglesias y haciendo todo lo que él hacía para la obra de Dios. Nosotros podemos ver que hay ocasiones en que Satanás está bien listo para destruir la iglesia. Lanza todos sus ataques, así como los lanza a la familia para destruirla, también lanza sus ataques a la iglesia y pone diferentes cosas y diferentes tropiezos dentro de los feligreses para que puedan desanimarse y ya no asistir. Y a veces de veras tiene éxito porque nosotros no estamos afianzados mucho a nuestra iglesia y a nuestra fe. El servir a Dios, hermanos, es un verdadero privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Es cierto que es una bendición servirle, pero también somos responsables delante de Dios, porque al pastor Dios le va a llamar a cuentas acerca de su congregación. A los líderes de ministerio también les va a llamar a cuentas para ver cómo desempeñaron su trabajo. Y a los hermanos que están todavía aprendiendo para poder colaborar en algún ministerio, también Dios les va a tomar cuentas de eso. Hermanos, el pastor Dimas Ramos, en la última oportunidad que le vimos mi esposo y yo, aprovechó hasta el último momento, porque ya él sentía que su garganta le estaba fallando, y él no nos dejó casi hablar, sino que él se dedicó a hablar completamente para poder recordarnos su preocupación acerca de los pastores de las iglesias, acerca de la primera iglesia del Nazareno, porque él no solo oraba por la iglesia, sino que él trataba en las visitas que él hacía de que cada miembro o cada líder fuéramos responsables de lo que nos correspondía hacer para que fuéramos una iglesia, como dice Efesios, sin mancha ni arruga, con creyentes de fe sólida, de fe firme, que no se muevan por el emocionalismo, que no se dejen llevar por cualquier doctrina que no sea la de santidad. Esa era la preocupación de nuestro hermano Dimas, hasta el último momento, hermanos. Y nosotros nos pusimos a pensar, si esta era la gran preocupación de él, ¿cuánto no se preocupará Dios por la iglesia? Porque la ama, porque es el cuerpo suyo y porque él es la cabeza de esa iglesia. Hermanos, la iglesia es un organismo viviente que se activa, que se vivifica por su cabeza, que es Cristo, así como también por el Espíritu Santo, que actúa como si fuera el sistema nervioso de toda la iglesia. Pero es el Espíritu Santo el que capacita a todos los miembros y nos guía para obedecer, nos guía para interactuar en armonía con los demás miembros. Por eso decía nuestra hermana que qué grandioso es vivir en armonía los hermanos unos con otros. Hermanos, porque de esta forma disfrutamos la vida de un cuerpo sano, de un cuerpo transparente que es la iglesia. Ese es nuestro privilegio, hermanos, al ser miembros de esta primera iglesia del Nazareno, colaborando con ella para que sea una
iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha ni arruga, una iglesia que predique y que practique la santidad, una iglesia que sea fiel a Cristo y que sea unida para cumplir con la razón de ser de la iglesia. Hermanos, esa razón de la iglesia comprende desde la preparación y adiestramiento de los laicos para poder saber ministrar, hasta poder adorar y exaltar a Cristo a través de las acciones que hallen en Él su motivación, que hallen en Él su inspiración para compartir el Evangelio y poder servirle. Hermanos, exaltar a Cristo es elogiarlo, es darle la honra que solo Él merece. Cuando nosotros proclamamos a Cristo como el único Salvador de la humanidad, lo estamos exaltando. Y otra forma de exaltarlo, hermanos, es a través de nuestra vida transformada, de nuestra vida nueva en Él. En tercer lugar, hermanos, otra razón de la iglesia es la evangelización de las almas perdidas. Todos los humanos, hermanos, necesitan del evangelio. Llega un momento en que hasta el que se dice ateo necesita del evangelio. Y nosotros, hermanos, tenemos esa tarea de la gran comisión para que las personas decidan creer el evangelio y entregarse a Cristo, experimentando la salvación que gracias a Dios nosotros ya tenemos. Y hermanos, para que estos tres eventos se den, debemos ser solícitos, dice la palabra de Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Efesios 4:3 dice, porque así como el cuerpo humano es uno solo, con muchos miembros, el cuerpo de Cristo debe estar y trabajar también en unidad, porque todos estamos en un solo espíritu y todos fuimos bautizados. No mirando, dice Filipenses, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de otros, porque somos un cuerpo unido. Hermanos, es por eso que nosotros debemos de preocuparnos unos por otros, tratarnos con amabilidad, con amor y cuidar cada uno de nosotros por los demás, porque somos un cuerpo llamado a servir a un solo Señor, teniendo una fe y un bautismo. Hermanos, cuando existe unidad en la iglesia, esta crece, avanza, madura y siempre está motivada para dar su mejor esfuerzo. Aquellos que se incorporen a la iglesia se arraigarán y se comprometerán más fácilmente al ver el amor y la unidad en la que nosotros convivimos. Los líderes de ministerio edificarán con su palabra, con sus acciones, con sus testimonios a sus integrantes, fortaleciendo esa unidad, no comportándose vanagloriosos por estar al frente de ese ministerio o sintiéndose más que los demás, porque esto irrita a las personas y las divide, hermanos, y se las aleja de la iglesia. El apóstol Pablo dice que nos comportemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Efesios 4 del 1 al 6 en la traducción en lenguaje actual dice, hablando San Pablo, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego, y esto también es para estos tiempos y para nosotros, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, sean amables, pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Hermanos, solo hay una iglesia, dice, solo hay un Espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe
y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Esta es la palabra y el sentir del apóstol San Pablo para la iglesia. Hermanos, Dios ama la unidad de su iglesia y nosotros somos privilegiados al ser sus hijos. ¿Seremos capaces quizá de fomentar, de cultivar y de conservar la unidad de nuestra iglesia? ¿Creen ustedes que podemos poner todo lo que está a nuestro alcance para guardar siempre esa unidad dentro de la iglesia? Yo creo que sí lo podemos. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo. Y todo lo podemos hacer si nosotros lo proponemos con la ayuda de Dios. Así que, hermanos, el deseo es que tengamos en cuenta siempre a nuestra iglesia para ponerla en alto, sin mancha, sin arruga, para que la presentemos a Dios cuando Él regrese por su iglesia de esta manera, limpia, y que no tenga ni de qué avergonzarse, ni nosotros de qué avergonzarnos delante de Dios. Que Dios bendiga su palabra y que quede en cada uno de nosotros esta inquietud de guardar esa unidad dentro de la iglesia y de ser siempre de bendición, de edificación para otros y no de destrucción. Que Dios bendiga su palabra.